Toc toc, ya llegué. Soy Ade Cambiare y este es un episodio más de La Mamá que Soy. El día de hoy tengo una invitada que es una mamá muy divertida, muy entregada, pero que tiene una historia muy peculiar. Le doy la bienvenida a Katy. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Adri, buenos días. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy contenta de que estés el día de hoy aquí conmigo. Ya sé, muy agradecida de la invitación. Muchas gracias, de verdad. Al contrario, agradezco tu tiempo y que vengas a abrirnos tu corazón, a contarnos tu historia. Toda tu vida te ha tocado estar conviviendo con una neurodivergencia y sé que tienes muy poco tiempo de haber descubierto su nombre y apellido. Claro, la verdad es que yo tengo algo que agradecerle a la pandemia. Ajá. Todo el mundo tenemos una historia detrás de ella, pero mi historia es de gratitud. O sea, la pandemia mostró una caja de Pandora como mamá para poder, pues aprender, estudiar y descubrir la razón de por qué funcionaba mi casa, cómo funcionaba. O sea, como el entorno de mi hogar era pues diferente a los demás. Aparentemente todo funcionaba bien. Y es que a veces los estándares como mamá y como familia los tenemos muy romantizados o muy telenovelizados, si se me vale la palabra, pero sí, la verdad es que yo vivo una realidad diferente como a otras mamás, no porque sea especial, sino creo que cada familia es una estructura, pero la mía fue una historia de una caja de Pandora de descubrir y aprender muchas cosas. Ok. ¿Qué nombre y apellido tiene esta neurodivergencia? Bueno, yo soy mamá de dos TDA, esposa de un TDA combinado, hija de una TDA hiperactiva y mis hijos, uno es hiperactivo y el otro es inatento. Entonces, descubrir que el TDA es un trastorno de déficit de atención que tiene mucho que ver con la conexión neuronal de la columna vertebral, de toda la periferia de la columna, tiene unas fibras que van vibrando para los que no tenemos TDA a un ritmo y ellos en algunas ocasiones, como los inatentos, está separada y de los hiperactivos está hiperconectada. Entonces hay niños que son imparables o aparentemente son imparables y es como, ay, es que el niño no se está quieto. Bueno, no se está quieto por alguna razón, no precisamente porque no quiere estar quieto. Pero, o los inatentos, que bueno, ese fue un caso como más difícil de diagnosticar, porque son niños súper buenos, o sea, el niño que sí y todo el tiempo está soñando y se la pasa imaginando y así. Entonces siento que por ahí es el camino. Yo no me di cuenta hasta que llegó la pandemia, como te repito, cuando empecé a ver que mi hijo no tenía como el estándar de todos los demás compañeritos en línea, dije, pues creo que no es normal su método de aprendizaje, o sea, el que le están hablando de alguna forma y él con recursos que ya tenía iba supliendo y iba mediando lo que iba necesitando. Pero pensé que era consecuencia de la pandemia, lo llevamos a una evaluación psicológica y entonces la psicóloga me dijo, sí, tiene TDA, es un diagnóstico que tiene que hacer un especialista, que tiene que hacer varias pruebas, porque dentro del TDA hay varias, como características de ellos mismos. Por ejemplo, la disgrafia, que es que se brinquen letras, o la dislexia, que igual hablen una cosa por otra, pero es que su cerebro va tan rápido que no importa si está completa la palabra, es lo que yo tengo que escribir, lo que yo tengo que decir. Incluso mi esposo, por ejemplo, que también es un TDA, habla tan rápido que la gente le tiene que decir, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Porque se le va, o sea, o dice una cosa por otra. Entonces ahí nos dimos cuenta. El psiquiatra que vio a mi esposo fue el que me dijo que podían ser o no candidatos para tomar medicamento. Y entonces el primero que diagnosticamos y con el que empezamos a aprender fue con mi esposo. Okay. O sea, mi esposo en su vida escolar nunca fue sobresaliente, pero su mamá jamás se lo dijo. O sea, creo que su mamá, como la de Albert Einstein, que le dijeron, señora, llévese a su niño porque no funciona para la escuela, y ella guardó la carta y nunca le dijo, mi suegra fue igual. O sea, mi suegra jamás le dijo a mi esposo suplió todos sus elementos de educación básica
una temporada donde ni siquiera había psicólogos en los colegios o en las escuelas. Y bueno, es un arquitecto que diseña y hace cosas increíbles porque esa es la caja de Pandora, descubrir lo que hay dentro de los cerebros, de los TDA, del cómo funcionan, del cómo su cerebro va mucho más revolucionado, mucho más avanzado, pero que ha sido un tema de riesgo también. O sea, estos olvidos de cosas insignificantes, bueno, se pueden pasar, pero hay veces que las cosas las tienes que dejar como muy claras para no correr riesgos. Pero cuando llegué con el neurólogo de mi esposo, me dijo, ¿cómo no te diste cuenta que no era normal que olvidara tu cumpleaños, que cosas elementales las olvidara? No era normal. Entonces, la verdad es que en ese momento caí en cuenta que toda mi vida había estado rodeada de una historia parecida porque mi mamá es igual. Entonces, mi mamá era una persona a la que yo también le ayudé durante mucho tiempo a no olvidar las llaves, a no perder el dinero, a poner en orden sus cajones, a cosas muy básicas que dije, pues si esto no es normal, pues entonces nunca ha sido normal. Entonces empecé a estudiar, a prepararme para poderlos ayudar, para darles estrategias de recordar las cosas, o sea, únicamente de saber cómo suplir la necesidad, de no dejar cosas básicas en el trabajo, cosas básicas. Para mi mamá era complicadísimo porque en la puerta de mi casa encontrábamos todo lo que para ella era importante. Pero si tenía una llamada o tenía una emergencia médica o lo que fuera, salía y dejaba las cosas en la puerta. Y yo, bueno, muy jovencita me daba cuenta que para ella era una gran frustración y un dolor interno de decir, olvidé las cosas. ¿Sí? Entonces aprendí a suplirle cuando estaba con mi esposo de igual forma. Le enseñé, bueno, no le enseñé, más bien, aprendimos juntos a suplirle sus necesidades. O sea, voy a ir por una pintura, ok. Y entonces, si se salía y dejaba la pintura, yo, no te preocupes, no llegues a ese nivel de estrés, yo te la llevo o yo te ayudo. Pero realmente esos son como olvidos muy básicos, pero cuando nos conocimos te platicaba, el asunto con el TDA es un poco más allá de lo que la gente cree que es un olvido o de lo que todos podríamos pasar. En alguna ocasión mi esposo se bajó de la camioneta, dejó a mi hijo de unos 10 meses quizá, y se cerró la camioneta y los vidrios estaban arriba. Entonces salió, mi hijo estaba empapado en sudor, la llave estaba adentro y el bebé estaba adentro. Entonces, este tipo de cosas, de olvidos, que cualquiera podría decir, bueno, es que es cualquier cosa. No, es que no lo es. O sea, sí ponen en riesgo la vida de los demás. Mi hijo, gracias a Dios, agarró el control y con el control empezó a ver que abríamos y cerrábamos así la camioneta. Abrió la camioneta y fue que lo pudieron sacar, pero ya estaba bañado en sudor, ya estaba deshidratado, ya estaba en un hiperfoco de trabajar de mi esposo, pues olvidó a su bebé. O sea, creo que no es irresponsable, tampoco podríamos como decir, no, bueno, o sea, es que qué irresponsable o así. La realidad es que no. O sea, son cosas que en su cerebro en el momento es, me voy a enfocar en esto, qué es lo que hago, esto qué es lo que me da de comer, por ejemplo. Y entonces esa es mi prioridad, ese es mi hiperfoco y ahorita es lo que voy a hacer. Y no porque mi bebé no lo sea, sino que en el momento eso es donde ellos funcionen, donde sus cerebros hiperfocas son extraordinarios. Y no porque lo demás no lo sean, sino que tienen la capacidad de seleccionar en dónde van a depositar su atención y en dónde no. Hoy te escucho y te puedo ver que ya, o sea, te escuchas tranquila y que dominas el tema y que dominas las situaciones y sabes qué hacer, sabes cómo resolver o cómo prever. Previo a cuando no tenías este diagnóstico, ¿qué pasaba? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lidiabas con las cosas? No, bueno, o sea, aquí podríamos partir desde como hija, cómo fue, muy complicado. O sea, porque tenía, en mi historia con mi mamá, pues solo somos ella y yo durante toda nuestra vida juntas. Y entonces no había como a quien decirle, oye, mi mamá necesita apoyo o así. Entonces, desde ahí fue complejo. Como esposa, muy complicado.
O sea, yo te lo decía cuando nos conocemos, tengo un matrimonio por pura misericordia, porque olvidar 7 años tu cumpleaños o, por ejemplo, tienes que pasar por mí cuando éramos novios y no te olvides de pasar por mí y saber que lo olvidaba, híjole, no sé quién es mejor, si ellos que no guardan rencor porque no les es importante o yo que de verdad sané mi corazón para poderlo disculpar, porque son cosas que mucha gente me dice, oye, yo no hubiera tolerado, yo al primer año me hubiera ido. Pues no, porque sabes que no son intencionales y es que esa es la clave. Yo durante mucho tiempo sin diagnóstico sabía que no lo hacían intencionalmente. Quizá ¿Cómo no, sabías que no era intencional? porque me daba cuenta en su mirada, porque era la misma mirada de mi mamá de olvidé las cosas. Esa misma manera de decir, se me olvidó y no quería que fuera así, era la de olvidé tu cumpleaños y no quería que fuera así. Había un grado de dolor en decir, de verdad no era mi intención. O sea, en las tareas de mis hijos en el kinder era, lo olvidé y la misma mirada de verdad no lo quería olvidar. Sabía que no lo podía dejar y lo dejé. Entonces yo decía, bueno, ok, no había un diagnóstico, pero había una forma ya de vida. Sin embargo, era súper complicado. O sea, tuve que ver que muchas veces les exigía a mis hijos aprender como yo aprendí. Aprender como aprendió el más grande de mis hijos, que no es neurodivergente. Y entonces yo decía, ¿por qué si él aprende como yo aprendí o como nos dieron el método? Ellos no. Y entonces como mamá sí se vale hacer un stop y decir, algo estoy haciendo mal. Y culparte en decir, yo estoy haciendo algo mal cuando no eres tú, ni son las escuelas, sino que no hay gente preparada que te pueda detectar un niño. Normalmente tienen estereotipado al paciente con diagnóstico de TDA, que es el que no se deja de mover, el que todo el tiempo está en constante movimiento y entonces seguro tiene trastorno de déficit de atención. Para empezar, no es un padecimiento, o sea, es una forma de llevar o de hacer las cosas de manera diferente, pero no están enfermos. Entonces, también es eso, cuando alguien no puede con un niño, y eso es bien difícil, los profesores se acostumbraron, Adri, a decir, no puedo con él, tiene TDA, y lo excluyen. Jamás los incluyen en decir qué voy a hacer, qué hay que hacer, cómo funciona, cómo lo hacemos participativo, cómo podemos suplir. Tienen mejores recursos y más estrategias que la gente que no tenemos TDA. O sea, porque ellos aprenden a multiplicar de manera diferente. Pero el método dice que tienes que hacer la operación y tienes que poner el resultado. Nadie te dice cómo lo hace su cerebro. Entonces, para mí fue muy complicado. Como mamá fue muy difícil tenerlos en kinder y en primaria. Porque además, en las dos diferencias de mis hijos, uno tenía un tema escolar evidente, el otro no. El otro siempre fue bien en calificaciones. Y además no me di cuenta porque practicaba 2 horas de tenis y 2 horas de fútbol. Entonces su cerebro estaba muy agotado, tenía la dopamina que necesitaba. No me di cuenta. Hasta que un día me dijo, en matemáticas de verdad no puedo. El mensaje fue tan claro, el no quiero regaños, el no quiero que me digas que no, pero hoy vengo a abrirte mi corazón a decirte, mami, no puedo. Y cuando tú recibes un mensaje así, después de 4 años de un diagnóstico de otros dos de mi hijo y de mi esposo, fue súper duro, porque entonces es otro tipo de TDA, el que es combinado, el que tiene hiperactividad, pero entonces le va bien en la escuela porque su hiperfoco es, tengo que resolver la escuela para poder hacer deporte. Entonces, mi hiperfoco es deportivo, pero para ello me tiene que ir bien en la escuela. Entonces, funcionaba aparentemente bien, pero hay un dolor en medio de decir, no he sabido identificar a tiempo de no decirles, es que tienes que poder. No hay un tener que hacer las cosas. Como mamá, te lo platicaba cuando nos conocimos, Adri, tenemos un estándar muy alto de vernos como mamás que compiten, como si tuviéramos que tener a nuestros hijos todos como si fueran máquinas, todas funcionando perfecta, todas cumpliendo con un ISO 9000 de mamá, donde todo está bien, donde los llevas a la natación, donde el niño va bien en calificaciones, donde sabe inglés y lo vas a mandar
de intercambio y entonces tienes, no tienes. El único deber es hacer felices a nuestros hijos, en la medida en la que puedas, con lo que tengas en las manos. Porque con un diagnóstico bueno, la realidad es que sí me puse a estudiar un chorro, pero hay muchas mamás allá afuera que no lo saben, que no tienen un hijo hiperactivo, que tiene un trastorno de déficit de atención y que es, ay, no aprende porque no puede. Va a aprender cuando tú le digas y de donde él sepa que es su atención, va a ser extraordinario. Pero no es tu hijo, no puede. Es que puedes hacer tú por tu hijo. Y ahí es donde radica, pues, la realidad de esta neurodivergencia. No son diferentes, no tienen otro ojo, o sea, son seres absolutamente normales que su cerebro funciona de manera diferente, pero el mundo no estamos listos. O sea, tenemos una analogía en casa que es, creo, la mejor, de decir, son cerebros como el motor de un Ferrari con frenos de una bicicleta. Su cerebro va mucho más allá que el de los demás. Pero cuando el niño no se sienta porque ya se aburrió, cuando no aprende las tablas en el método tradicional, pero sabe multiplicar, pero sabe hacer las cosas, es más importante para un TDA dejar de procrastinar que tener una calificación de 9 o de 10, porque es una lucha constante. Como hay temas que no les interesan, pues hay cosas que van a dejar para después, y que no voy a hacer. Pero el hecho de que un niño o un adulto diga, bueno, lo voy a hacer porque lo tengo que completar, porque esta es la tarea que tengo que hacer, es más importante que el resultado. Porque en donde ellos pongan su hiperfoco, son extraordinarios, te repito. O sea, son seres que hacen cosas fuera de serie, maravillosas. O sea, tendríamos todos que sentarnos a decir quién sí, quién no, evaluado por un especialista. ¿Y cuál es la forma en la que tú le puedes ayudar? ¿Tú con el primer especialista que fuiste identificaron la neurodivergencia? ¿No tuviste que andar de especialista en especialista? Normalmente los psicólogos están capacitados para hacer pruebas que den el diagnóstico, pero el médico que está especializado en dar un medicamento en caso de que lo necesiten, que normalmente los que lo necesitan son los hiperactivos para relajar un poco la cadena neuronal, son los psiquiatras neurólogos o PAIDOS, o sea, es como la especialidad. Pero el que lo puede diagnosticar puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo. Pero para las mamás es difícil decir, voy a llevar a mi hijo al psiquiatra. No, bueno, es tanto como decir que algo estás haciendo mal, que en algo estás fallando. Tú como mamá. Sí, claro, tú como mamá. O sea, tú lo puedes llevar al dentista y está bien. Tú lo vas a llevar a que le hagan ortodoncia y está bien. Pero lo vas a llevar al psiquiatra, ¿qué le pasa a tu hijo? Y todas las mamás voltean así de, pero ¿y cómo? Como mamás somos bien, no sé, muy complejas. Te platicaba de una situación que tuvimos ahí en el colegio y en el grupo de mamás que se supone que era nuestro sitio seguro, hubo juicio a decir, ay, ¿cómo no lo educa de manera diferente? O como yo hubiera hecho. No te tienes que sentar a juzgar lo que las demás deberían de hacer o dejar de hacer. O, por ejemplo, dar tu opinión. La verdad es que hay muchas veces que nadie te está pidiendo que les digas qué tiene que hacer. Más bien decir, oye, ¿no has considerado qué podría tener? Y ver a los psicólogos como el dentista. Yo tengo ahora 3 adolescentes porque mis hijos tienen 19, 15 y 14. Es una revolución de hormonas aunado al diagnóstico y entonces siempre les he dicho, la emoción y tu cerebro y tu corazón es tu boca. Si a ti te duele un diente, yo te llevo al dentista, pero si a ti te duelen tus emociones, si yo soy tu mamá, pero no soy la especialista y el especialista es el psicólogo. Y ahí está la terapia. Tenemos que normalizar la terapia en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Hoy hay tanta sobreinformación, tenemos la lucha más grande, yo creo que la tenemos esta generación de mamás. La generación anterior, su lucha era contra la calle y lo que la calle te podía ofrecer. Pero hoy la sobreinformación del teléfono,
de los amigos, los altos estándares que se ponen. Tenemos que normalizar la terapia, normalizar que está bien no estar bien y decirle a nuestros hijos, el día que no estés bien, está bien no estar bien. Es válido llorar. Mamá de varones, en mi casa es, las lágrimas sanan. Y está bien llorar, es correcto llorar. No le puedes decir en una sociedad mexicana, no puedes llorar porque tú eres niño, no, al contrario. Es tan sano llorar, porque a lo mejor llorar no te va a hacer llegar al psicólogo, pero no llorar te va a hacer segurito llegar al psicólogo y tomar medicamento, porque contuviste tanto que pues de pronto ya no vas a poder, ¿no? Entonces aprendí mucho en estos 4 años, sigo aprendiendo porque el más pequeñito de mis hijos apenas tiene meses de diagnóstico y para él no fue tan liberador. Cuando nosotros nos enteramos del diagnóstico con mi esposo y mi hijo más grande, bueno, el más grande de los 2 TDA, que es el de en medio y el chico, fue muy liberador. O sea, cuando yo les decía, esto es lo que pasa en tu cerebro y esto es lo que tú no quieres hacer y te pasa. Entonces él me decía, claro, es así funciona, lo que me estás diciendo es así. Y era un video de Mafalda hablando con Carlitos, donde le está hablando y se escucha bla, 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 bla. Entonces me decía, sí, claro, esto es lo que pasa. Cuando a mí algo no me interesa, así sucede en mi cerebro. Algo más está funcionando. Versus el más chico. Cuando nos dieron el diagnóstico del más chico, él estaba renuente a decir, ¿por qué yo? Y también es válido enfrentar el decir, qué bueno que para ustedes fue liberador y para mí. Y incluso para mi mamá, que está aprendiendo a decir, estas son mis estrategias y así puedo hacer las cosas. Entonces, cuando tuvimos la fortuna de platicar con 2 personas también neurodivergentes y le decían, Nico, tienes que entender que somos un riesgo para la población, porque nosotros podemos hacer el trabajo de 2 o 3 personas al mismo tiempo y eso a la gente no le gusta. Tienes un cerebro que tiene la capacidad de resolver las cosas más allá de lo que otros puedan ver, porque ellos van a ver como en una caja cuadrada, el 2x2 que les enseñaron, y nosotros lo vamos a resolver en, pues que voy a llegar al 4 de otra forma, en el 3+1 quizá, o no, a hacer otras cosas diferentes. Y él es el que ahora dice, sí es tener un superpoder, porque podemos resolver las cosas que son para 3 semanas en 2. Podemos hacer las cosas si nos enfocamos mucho más fácil y tener unas consecuencias mucho más bondadosas que el juicio del no te estás quieto, es que no te quedas bien, es que no cumples con el estándar de lo que todos dicen. ¿Qué cosas, además de que se olvidan o además que son muy inquietos, qué otros detalles o qué otras características eran las que tú veías que fueron las que te prendieron como el foquito rojo de tengo que ver a un especialista? Bueno, la ansiedad. La ansiedad en los adultos es la comida, a lo mejor lo que le llaman los nervios, eso es ansiedad. En los niños también. En los niños y en los adultos tienen un movimiento constante en los pies, los zapatos tú le metes la mano a sus zapatos y entonces hacen hoyitos porque sus pies están todo el tiempo en movimiento, o los dedos, o por ejemplo, estás hablando con ellos y sabes perfectamente cuando ya no están. O sea, seguramente tienes algún amigo que tú le estás hablando y dices, oye, te estoy hablando, y su mirada sigue en la conversación, pero ya no están, ya se fueron. Por ejemplo, con uno de ellos, jugaba con los lápices a ser superhéroes en clase. Entonces terminaba, por ejemplo, las líneas en el kinder y su lápiz era su superhéroe. Entonces jugaba y yo lo vi. Dije, bueno, ¿por qué todos en las clases de estas muestras estaban como sentados esperando la instrucción y él era así de jugando con el lápiz? Y yo decía, ok. Y entonces venían y le daban la instrucción a él y la hacía correctamente. Pero en grupo a veces es difícil porque no les interesa la clase. Pero, por ejemplo, si tienen algún tema de interés, una canción.
Si tienen una canción, la canción la vas a escuchar 50 veces. O van a cantar la misma canción muchas veces. Van a escucharla y a escucharla y a escucharla porque les segrega dopamina, a hacer lo que les complace. Entonces lo repiten y lo repiten y lo repiten y lo repiten una canción. O por ejemplo, vamos a suponer que son los mismos superhéroes, una colección de superhéroes, una colección de historietas. A lo mejor no me voy a leer el libro que me están diciendo en la escuela, pero las historietas me las sé perfectas. Me sé los diálogos de la película que me gusta porque la he visto muchas veces, porque ahí está mi atención. Entonces, ese era como lo que yo veía. Ujú. Te platicaba, mi mamá es una gran tejedora. O sea, el hiperfoco de mi mamá de toda su vida ha sido tejer. Y teje vestidos, cobijas, o sea, cosas que mucha gente podría hacer de manera intencional, pero eso es algo que a ella le complace hacerlo, además de que lo hace extraordinario, pero le puede dar la madrugada. Un TDA puede dejar sus funciones básicas, como ir al baño, como comer, como cuando algo le llama la atención. O sea, muchas veces vi a mi esposo decirle, ¿ya comiste cuando estaba haciendo un proyecto importante de construcción? Y entonces era de, no me acuerdo si ya comí. Y no es porque no tenga hambre, seguramente su cuerpo fisiológicamente lo siente, pero su hiperfoco es, tengo que terminar esto, tengo que ir a ver las obras, tengo... Entonces, sí tienden a veces hasta, pues, cosas básicas, como tomar agua, como ir al baño, como comer, o sea, sí, sí, no solo el que olvidan cosas. Y tú hacías el comparativo de tu hijo, el mayor, Ujú, con tu hijo, el del medio, ujú. y ahí era donde... Sí, claro, porque además el más grande de mis hijos hizo cosas a temprana edad, o sea, tiene más, unos puntos arriba del IQ, arriba de la generalidad. Entonces, por ejemplo, se sentó de 4 meses, de 6 meses gateaba y de 10 meses caminó la criatura. Entonces, cuando nació mi hijo, que es inatento, pues yo decía, es que es bien quieto, o sea, entonces ya me dijeron, no, a ver, calma. Él es el normal, él va a su ritmo, el que no era aparentemente normal, pues era el otro porque es ligeramente más inteligente. Ok. Entonces, pero eso hizo que yo viera, o sea, más bien que yo no detectara, pues que no iba al mismo ritmo quizá que el resto del grupo. Pero en el grupo había varios chicos con TDA, que son ahora adolescentes, compañeros de él también. Y en ese tiempo recuerdo la falta de información en los maestros, que fueron sacando niños que aprendían a leer de la fila, y entonces alguien en algún momento fue de, pues como tú no sabes, no sales de la fila. En un bebé, porque un niño de 3 años, de 5 años, pues sigue siendo un Ujú, niño pequeño, ¿no? ujú. Entonces, cuando lo llevé a otro método, toda la información estaba en su cerebro, pero claro, a alguien le dijo, tú no, y entonces él se quedó en él, yo no. Cuando llegó un nuevo método, toda la información de lectoescritora estaba completa, pero es el tener el diagnóstico. Ahora, no pueden diagnosticar niños inatentos antes de que sepan leer, porque como no hay hiperactividad, pues no hay un diagnóstico y tienen que contestar unas pruebas. Ujú. Entonces, el inatento normalmente tarda más tiempo en ser detectado porque son niños que son quietos, que es el niño bueno del salón, el niño que ayuda a todo el mundo. Claro, va a ayudar a todo el mundo porque o sea, porque lo que le dijiste ya no le interesó. O ya acabó. Y ya acabó, seguramente. Entonces está aburrido, pues te va a ayudar con los demás. Cosa que si hacen con un hiperactivo, funciona perfecto. Funciona perfecto. También. Aquel que tiene hiperactividad y tú lo pones a ser colaborativo, funciona perfecto. Porque su cerebro se va a enfocar en, soy yo el responsable de colaborar con los demás y de ayudar a los demás. Pero los maestros están te quiero como máquina sentado y quiero que funciones así y no hay información para ellos. Aun cuando muchos están preparados, es un tema muy amplio, muy amplio, Antes de que tuvieras el diagnóstico como mamá, ¿qué era lo que te frustraba? que no aprendían de manera metódica y que además tenía un parámetro muy alto de mi hijo, el primero, que todo hacía rápido, todo hacía bien. Pues claro, porque también él ha sido como muy anticipado para hacer las cosas. Entonces llegaba un momento en el que yo decía, ¿por qué?
O sea, ¿qué hago yo mal como mamá? Porque finalmente eres tú como mamá la que tiene que entregar un resultado, como si tu hijo fuera una boleta de calificación. Ujú. El proyecto de evaluación. Claro, el niño va bien, tú vas bien como mamá. Ujú. Te digo, hoy para mí es más importante que ellos completen como que no dejen cosas pendientes, porque eso los va a ayudar a su futuro a no dejar cosas pendientes en su trabajo y a hacer una diferencia entre lo que es importante y lo que no es tan importante. Después de que ya tienes el diagnóstico, ¿qué cambia para ti? Todo, todo en mi casa, todo fue liberador. Este episodio es gracias a nuestro patrocinador Facilimpio, con más de 10,000 artículos para el hogar. Encuéntralos en Facebook como Facilimpio. Todo era de decir, hoy entiendo por qué 2 por 2 no era 4 y era más fácil hacerlo de manera como ellos lo hacen. Ujú. Al principio fue súper duro y bien doloroso porque te juzgas como mamá. Porque dices, si me hubieran dicho hace 6 años, igual hubiera gritado un poquito menos a la hora de la tarea. Porque si me hubieran dicho esto hace 20 que me casé, pues le hubiera puesto a mi esposo un post-it de no te olvides de mí. Y quedarme con el dolor de chin se volvió a olvidar de mí, ¿no? Sí fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho decir cómo te ayudo ahora y encontrarme con la adolescencia así en la puertita. Eh, la adolescencia estaba a un paso y el diagnóstico estaba ahí. Entonces tuvimos que aprender juntos los cambios hormonales adicionados a la neurodivergencia y a decir, no es tu culpa, tampoco la de ellos, no lo estás haciendo mal. Creo que como mamás luego tendemos a decir, tengo que cumplir, tengo, y la realidad es que no tenemos que. Ujú. Con que lo hagas con el suficiente amor, lo estás haciendo bien. Con que lleves a tu hijo, te decía, o sea, a una gripe, lo lleves al pediatra y atiendas su necesidad, lo estás haciendo bien. No somos perfectas. ¿De dónde crees que para ti era necesario cubrir con ese tengo que? ¿De dónde crees que nació? ¿Dónde crees que lo viste? ¿Qué te hacía de alguna manera llegar y decir tengo que hacer esto? Pues es que las escuelas, o sea, creo que luego estos, fiestas infantiles y todos en todas las mesas de mamás donde te sentabas, es que mi proyecto siempre ha sido ser mamá. O sea, te platicaba, me convertí en mamá de 22 años y la verdad es que quería ser mamá. O sea, soy una mamá que admira profundamente a las mamás que se avientan el tiro de ser mamá y trabajadora. Y agradezco mucho la oportunidad que tuve de ser una mamá de tiempo completo, de ser una mamá de todo el día, que tampoco es sencillo. Ujú. Nunca me detuve a quedarme en mi casa sin hacer nada porque las redes de mercadeo y hacer como mil cosas, siempre estuve queriendo hacer algo más, pero mi proyecto siempre fue ser mamá. Entonces a lo mejor no sé si eran las mesas de mamás en las que me sentaba o un estándar que yo sola me puse, de decir, no puedo fallarles, tienen que hacer todo conforme va diciendo, llévalos a nadar porque es importante que naden y tienen que ser deportistas y no tienen. Hacer un niño feliz en cuanto a que si dibuja en su casa y lo hace bien, qué padre. Y si tienes la posibilidad de llevarlo a clases de pintura, qué bueno, pero no es la presión del tengo que. Si yo hace muchos años hubiera sabido esto mismo que te digo, nos hubiéramos ahorrado mucho dolor en nuestros adolescentes, porque a lo mejor es y corrimos todo el tiempo y es come rápido porque te tienes que ir y corre y corre y corre y entonces acostumbras a los niños a decir, se me exige demasiado cuando neurológicamente no puedo. Uno de ellos no es tan deportista como los demás. Ujú. Y entonces dos son extraordinarios futbolistas y entonces él era de, pues no, es que el deporte no. Entonces fuimos a todas las disciplinas, a taekwondo, a la natación, a todas, y no era bueno haciendo deporte.
Pero el estándar es, tiene que ser deportista, tenía que hacer algo. Si lo hubiera dejado en el no quiero hacer nada, creo que para él esta ansiedad hubiera sido menor, pero no sabes, porque no tienes un parámetro. Y eso no aplica solo para los TDA, o sea, aplica para todos los En niños. general. O sea, les disminuyes la ansiedad a los chiquillos. ¿Cargas con culpa? Sí, sí, claro, claro, porque te digo, cuando vienen y te dicen no lo va a hacer de manera normal, de pronto dices, caray, ¿qué hice mal? Sí, sí, por supuesto. Así como te puedo decir, también ha sido un proceso de decir, ¿qué estaba yo pensando? ¿Qué estaba yo pensando? O sea, a lo mejor si me hubiera ido a trabajar y hubiera hecho otras cosas, hubiera sido diferente, y no es cierto. La historia así tenía que ser. Sí, de pronto digo, chin, ¿no? No debí de haberles dicho, no debí de haberme sentado a ser tan estricta, a exigir buenas calificaciones, que no lo hacía, pero sí exiges cuando Ujú. no sabes. Ujú. ¿Cuál es el juicio más doloroso que te han hecho siendo mamá? Pues el que te platiqué de hace rato, hubo una situación en quinto de primaria con uno de ellos y llevo dinero al colegio que tomo de casa y entonces las mamás me juzgaron terriblemente. Yo ya tenía el diagnóstico. Entonces, bueno, sospechaba del diagnóstico porque primero me dijeron, tiene atención selectiva. Nunca me dijeron tiene TDA. Entonces yo decía, ¿y cómo le enseño que seleccione las matemáticas? Porque tiene que sumar, tiene que multiplicar, ¿no? Entonces el colegio se encargaba de llevarlo en las materias, sobre todo de matemáticas. Entonces cuando hace esto, el colegio dice, no, pues tiene que cobrarle a los amiguitos a los que les compró cosas y te lo va a tener que devolver. La verdad es que yo no estaba de acuerdo, pero mi esposo y el colegio dijeron, órale. Entonces yo dije, bueno, está bien. Cuando las mamás se enteraron, en una mesa así de, pero ¿y por qué mira, de verdad, una de las mamás me dijo, pues yo le hubiera pegado a mi hijo. Y yo dije, ok, en primer lugar no vives en el círculo como familia en el que estamos. Era suficientemente saber que cuando le preguntamos, ¿por qué te llevaste el dinero? Era, voy a comprar amigos. O sea, eso es bastante fuerte, porque entonces te empiezas a preguntar, a lo mejor no tiene amigos, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, a lo mejor está solo y en los recesos se las pasa solo, mil cosas. Y el haber escuchado a quien era tu grupo de mamás o de contención seguro juzgarte cuando no saben la condición de tu hijo es terrible. Es súper fuerte. En ese momento sí, soy alguien que me encanta abrir mi corazón, que me gusta mucho compartir con las personas, pero me sentí tan lastimada que dije, no puedo seguir confiando en las personas porque yo me senté a decirles, por favor, sus hijos son el grupo de amistades de mi hijo. No le den el dinero, o sea, no pasa absolutamente nada. No va a pasar nada, por favor. Y ver que ellas así, hasta con pesos y centavos, así, aquí está, fue bien duro. Porque crees que estás entre mamás que te entienden, entre mamás que no te enjuician, y claro que te enjuician, y claro que te das la vuelta, y eso es bien fuerte. Aplica para un neurodivergente y para otros niños. Ujú. Para el niño que es, ay, no le ponen límites y velo. Y llega la mamá y, ay, qué bueno que viniste. No, mi reina, o sea, no lo hagan. No preenjuicien a la gente, ni el dolor, porque no sabes qué pasa en la estructura dentro de familia, de casa. El haber no tenido un diagnóstico y haberlo tenido que reprender sin saber es de las cosas más duras que me han pasado. Como mamá ha sido algo que poco me perdono. Ujú. Sí, porque luego a veces somos súper rudas con nosotros. Ujú. Cuando ya tienes el diagnóstico, ¿cómo te preparas para cambiar el entorno, para adaptarte, para poder abordar ciertas situaciones, para el día a día? Bueno, hubo muchas cosas, te digo que yo sí le digo gracias a la pandemia porque todo era gratis.
O sea, no sé si te acuerdas, pero había diplomados y Ujú. como muchas universidades abrieron muchas cosas gratuitas, entre ellas centros de neurología que abrieron libros y enciclopedias y cursos. Entonces, así fue como yo aprendí con ellos y de la mano de quien fue el neurólogo de mi esposo. Ajá. Ujú. Mi esposo una temporada se medicó, que eso sí es importante que las mamás sepan. Tenemos muy estigmatizado el medicamento porque creemos que de verdad la pastilla los va a traer como zombies y así. No es real. O Ok. sea, yo a mi hijo que es inatento no lo medico porque no lo necesita, porque él con estrategias de aprendizaje y de estímulos Ujú. suple sus necesidades. Pero a mi esposo y a mi hijo hiperactivo sí los medico. Yo he visto un cambio impresionante. Su nivel de ansiedad bajó, su capacidad de atención voluntaria fue modificada y ellos tienen la capacidad de decir, esto lo tengo que resolver. Me guste o no me guste, lo voy a resolver y lo voy a hacer así sea en este día. Y lo pueden hacer en un día lo que deberían de hacer en 3 días o en más tiempo. Entonces, no le tengan miedo al medicamento. Antes de que tú vieras los resultados del medicamento, ¿tenías alguna idea preconcebida de, Nada. híjole, y si esto, o me da miedo, o no quisiera? O sea, bueno, en esto que te digo que tuve mucho acceso a la información en las redes, Ajá. vi que había mamás de no los mediquen y no sé qué. Pero el neurólogo de mi esposo, él fue el que dijo, el parámetro para saber si lo vamos a medicar o no va a ser tu esposo, porque él ya nos puede decir cuál es la diferencia en antes y después, Ok. porque él era, además como es un problema genético, la genética es muy lista. Entonces él me decía, como se sienta tu esposo, se van a sentir los demás. Entonces mi marido me decía, para empezar, duermo perfecto. Ese es el paso número 1, su cerebro se relaja. El medicamento solo funciona durante 12 horas. Entonces, esas 12 horas lo que hace es que les ayuda a poner la atención donde deben y a estar más tranquilos y el nivel de ansiedad a bajarlo. Entonces, su cerebro va un poco más despacito y hablan mejor, escriben mejor, resuelven las cosas sin impulsividad, o sea, muchas cosas. Entonces, no le tengan miedo. El especialista es el que sabe. O sea, no lo hagan porque yo digo, no, busquen a alguien que sí los lleve por el camino correcto. Como mamá tenemos una intuición muy especial donde dices, mejor no le voy a dar el medicamento. A todos nos ha pasado, que llevas al chiquillo con todos al doctor y te dice antibiótico a pastos, ¿no? Y dices, mejor no se lo doy. Bueno, aquí funciona igual. O sea, tú vas a un neurólogo y dices, ya, este sí. Y si crees que con él no, bueno, puedes buscar más opciones. Me impresiona que hay 20,000 mamás que dicen, me voy a operar de la nariz y voy a ver 3 otorrinos para ver con cuál me opero, ¿no? Señoras, hagan lo mismo con sus hijos, ¿no? O sea, llévalo al lugar al que tú creas que tu hijo está cómodo, igual el terapeuta con el que esté cómodo, con el que vaya para bien, porque por ahí es la solución. Te digo, en este andar de las neurodivergencias he conocido muchas mamás que también sus hijos pues tienen o que dicen, oye, creo que tiene y siempre les digo, y si consideras que tu hijo puede funcionar con el medicamento, no se cieguen a decir, no, es que lo va a disminuir, no, Ok. no, o sea, sí es bueno, pero no es para todos. Ok. Ujú, Y entonces tú te metes a estudiar ujú, durante pandemia igual. ujú. ¿Qué es lo que te metes a estudiar? Estuve estudiando acerca de todas las neurodivergencias en diplomados. Ok. Ujú. De varias, o sea, no solo del TDA, del autismo y así. Y eso te dio a ti Herramientas. las herramientas para generar los hacks en tu casa. Ujú. Sí, así. Cuéntanos cuáles son los hacks que tienes. 2, 3. Bueno, por ejemplo, si hay que darles una instrucción, tiene que ser corta y clara, y si no quieres que se olvide, tócalos. O sea, por ejemplo, tienes que, mañana no olvides llevar tal cosa al colegio y lo tienes que tocar. Entonces, por ejemplo, en las mañanas repasamos lo que hay que llevar con los que están ahora en el de secundaria. Tiene que llevar diario una libreta, la corbata, el saco y así. Entonces, yo no lo checo. Llevas esto, sí. Su cerebro lo guarda.
Entonces, cuando él ya vaya a salir, como tú con tu mamá, cuando salías y decías, escucho la voz de mi mamá que me dice, lleva el suéter, ¿no? Así más o menos. Ese es, por ejemplo, otro, ¿no? Hacer claro que estamos comiendo para que la orden al cerebro llegue de que hay comida. Es tiempo de comer, entonces todos comemos en un solo tiempo, no pueden comer bien rápido porque normalmente toda la gente que tiene ansiedad y que tiene trastornos cualquiera que sea, alimenticio, del que sea, este, comen tan rápido que su cerebro no se da cuenta que están comiendo. Entonces por eso vuelven a comer y vuelven a comer y vuelven a comer y vuelven a comer. Porque el cerebro no generó la dopamina que tú le diste al estómago y entonces es gente que tiende a engordar. Entonces aquí es claro, estamos comiendo y es la hora de comida y hacemos como, pues como debería de ser en todos los hogares, de que tú te sientes con tu hijo o en tu estructura de familia a comer para informar que estás comiendo. Es más, eso lo aprendí con una nutrióloga que decía, ¿por qué comen por ansiedad la gente que tiene neurodivergencias? Porque no se entera que está comiendo. Ok. Como da lo mismo si no comen. Ok. Entonces sí. En este andar has tenido que estar supliendo, ¿no? De, se le va a olvidar, tengo que hacerlo así, tengo que... Eso es muy demandante. ¿Qué le debes a Katy, la mujer, al cubrir todo eso con tu esposo, con tu mamá, con tus hijos? ¿Qué le debes a Katy, la mujer? Pues creo, lo primero a lo mejor es una palmada en la espalda de no estuvo mal, de decir, a lo mejor de disculpar que no suplí cosas esenciales conmigo. Todas las que somos mamás no podemos decir que damos de más, porque nunca vas a dar de más como mamá, jamás. Pero de pronto sí es ciertos sueños, ciertas realizaciones se quedaron pendientes por poner en prioridad la de ellos. Y está bien porque fue lo que decidí. Pero sí, a veces digo, los priorizo demasiado. Ahora menos, después del diagnóstico, pero antes creía que supliéndolos era como los iba a ayudar. Y ahora es, no te suplo, te enseño a vivir, porque en algún momento no voy a estar. Y esto es algo que se dice mucho en mi casa. Cuando yo no esté, tú vas a tener que hacerlo solo. Tú vas a tener que resolverlo solo. Y entonces, anímate a dar el paso. Para el que es neurodivergente y para el que no lo es, mamá no va a estar todo el tiempo. Y eres tú solo, equivócate y dale para adelante. Porque bueno, con mi esposo y mi mamá ya no hay muchas cosas que cambiar. Voy a seguir supliendo en la medida en la que pueda, porque ya somos adultos acostumbrados a un ritmo, ¿no? Pero ellos no. Ellos tienen que aprender. Mira, me gusta mucho que uno de ellos es tan de que abrazó el tema para decir puedo hacer más, que con sus amigos ese, por favor, si un día me estás hablando y ves que ya no te estoy escuchando, dímelo, no me voy a enojar. Vamos, no tienes que salir a decirle al mundo que se te olvida. O si es tu cumpleaños también dímelo, porque no quiero que se me olvide. Eres importante para mí, pero probablemente se me olvide. Entonces, para que eso no pase, vamos a resolverlo, ¿no? Y digo, si eso se lo dice a su futura novia o a las amigas o a lo que sea, va a sufrir menos. Por lo menos se la van a hacer menos de pleito, ¿no? En el futuro. Entonces, ese tipo de cosas son las que son importantes para vivir en este que sigue. Ya te digo, con mi mami, pues ya no hay muchas cosas que yo pueda hacer. Y sin embargo, ha cambiado un chorro de que le leímos el trastorno y le dijimos esto es lo que pasa y son súper funcionales, son mejores. Hay un meme que dice, ¿quieres tener quien te resuelva las cosas en tu empresa? Contrata un TDA, porque te va a hacer el trabajo de 2 y 3 rápido. Que le guste lo que va a hacer en donde está. Claro, si no, pues sí, no, si no, pues olvídalo, pero son bien increíbles, son súper listos, son súper inteligentes.
Nunca demeriten como mamás la inteligencia de sus hijos. Todas las inteligencias son diferentes. Yo creo que está limitado cuando dicen es que hay colores de inteligencia y entonces hay quien aprende de manera kinestésica y hay quien aprende de así, de todas formas. No es verdad. Hay mucho más en el aprendizaje. Hay quien aprende por experiencia, pero hay quien aprende por necesidad. En el caso de mi esposo fue así. O sea, aprendió por necesidad a ser arquitecto y es un gran arquitecto. Su hiperfoco lo llevó a construir grandes cosas y a hacer maravillas. Y hoy creo es el neurodivergente más divertido, porque son súper divertidos. Si tienen un hijo que sea bien chistoso y que digan, es que todo se le ocurre y es chistín, aguas, porque son muy divertidos, no tienen filtros. Ok. O sea, no hay un filtro. Esta es otra de los hacks, es de, por favor, chicos, vamos a llegar. No conocemos a toda la gente. Vamos a esperarnos a que nos conozcan bien, ¿no? Porque qué divertido es. Y yo digo, claro, porque no está teniendo filtros y entonces no sabes lo que está diciendo. O sea, él no está siendo intencional en hacerte reír. Él está diciendo lo que es o lo que para él en ese momento es. Entonces, Ok. sí. De esos sueños y esas realizaciones pendientes, ¿nos puedes compartir alguno? Mi trabajo como laboral. Ajá. O sea, tuve una oportunidad laboral hace muchos años. Y fue cuando decidí ser mamá de tiempo completo. Que no lo cambio, Ok. no lo cambio. O sea, pero creo que veo, por ejemplo, a amigas tengo una prima que se fue a Finlandia por su trabajo y yo decía, wow, qué extraordinario. Lleva mis sueños en su maleta. Sí, ¿no? Pero su niño ha estado muchas temporadas solo. Entonces digo, no, la verdad es que mejor no. Mejor que los lleve, los pase y regrese, ¿no? Ok. Ujú. Va. Sí. ¿Cuál es tu historia más memorable siendo mamá? Mi historia más memorable siendo mamá, no lo sé, Adri, no lo había pensado. Quizá la aventura de el paso de ser chiquitos a ser adolescentes es esa. La historia de un año de pandemia para mí fue increíble. O sea, nos conocimos en muchas cosas, hicimos cosas del kinder como si fuéramos niños chiquitos, vimos muchas películas, leímos cuentos, nos atrevimos a viajar cuando nadie viajaba porque todo era barato. Entonces, tuvimos un año de muchos viajes, de muchas experiencias y haber visto la transición uno a uno diario fue increíble. Fue increíble porque tuve uno que pasó de 10 a 11 a la Ajá. pubertad, otro de 11 a 12 y el grande de 13 a 14, entonces fue súper padre. O sea, ese año creo es como, tiene muchos detalles, además de lo liberador que fue, pero sí, creo que sí. Aunque me tendría como que sentar a contarte muchas cosas, porque Ok. en el andar tenemos muchas historias No lo dudo. de cuidarlos uno a uno diario, Ok. diario, de no haberte perdido un festival, de no haberte perdido una actividad, de que, este, pues era la mamá de colaboración en la escuela, ¿sabes? O sea, Ajá. la mamá coordinadora, la mamá de todo. Y se acabó porque llegó la pandemia, pero además porque ya no iban a estar, o sea, ya no nos necesitaban tanto en la escuela. Entonces ese año pues disfruté muchísimo a los chiquillos, Muy bien. a los chavillos ahora. ¿Qué significa para ti ser mamá? Un proyecto de vida, una carrera de vida. De pronto te vuelves el título que quieras y es por 30 años, por 27 años, ¿no? Ajá. Pero ser mamá es para toda la vida. Te van ascendiendo de título cuando te vuelves abuela, cuando pasan a otra etapa, vas como haciendo maestrías, pero ser mamá es una gran aventura, la mejor aventura de la vida de cualquiera. Hay muchas mamás en el mundo que son mamás adoptivas, que son mamás por consecuencia, que son mamás grandes como la mía,
que me tuvo de más de 30 años y en todas creo es la mejor aventura de tu vida. Lo más padre que te pueda pasar. Aunque es súper cansado, aunque se vale llorar en la orilla de la cama y decir estoy muy cansada. Aunque a veces digas, es que hay veces que no puedo, sí se vale. Se vale decir hay veces que ya no puedo. Hay veces que te cansa el corre, el que no hay un reconocimiento, el que no hay un bono, el que no hay como un beneficio que sea por ser 100% mamá, pero el beneficio es verlos felices, cuando los ves sonreír, cuando es ahí donde está. Yo a todas mis amigas que van a ser mamás o que son mamás en las condiciones que sea, les digo, la mejor aventura de tu vida está por escribirse. Y es una historia que nunca terminas de escribir. Nunca terminas de escribir esa historia. ¿No? Wow. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, gracias. Porque esto ha sido un regalo para mí. Y espero que sea un bálsamo para las mamás que están allá afuera, que no pueden con sus niños o que el chiquillo está aprendiendo de manera diferente. No pasa nada. Todo está bien y todo está bajo control. Aguas porque son más listos y más inteligentes. Nada más. No, muchas gracias, Katy, por abrir tu corazón, por esta historia, por tus experiencias, por el tiempo, porque yo sé que siendo mamás, el tiempo se vuelve nada y a veces lo necesitas para otras cosas y que puedas dar ese espacio y venirte a sentar aquí conmigo y compartir, de verdad lo agradezco en el alma. Este espacio, quiero que lo utilices para darnos algún mensaje que nos quieras dejar. De igual manera, pues sé que estás involucrada en varios proyectos y quieres aprovechar para darnos a conocer alguno, para darnos redes, teléfonos, lo que necesites, utiliza este espacio para ti. Muchas gracias, Adri. La verdad es que es un honor para mí ser un bálsamo y una curita para las mamás que no sepan por dónde y que también se sientan acompañadas, no están solas. Hay una red muy grande de mamás que apoya y que las redes hoy eso sea un beneficio, el que lo puedan considerar para sus niños y para ellas mismas, porque hay adultos que no lo saben y que han sufrido un chorro, la violencia del juicio y que se puedan atender. Mi esposo llegó de 40 años a atenderse y está padrísimo. Y está padrísimo tener hijos chiquititos y tener un diagnóstico. Entonces, que no le tengan miedo y la oportunidad de ser un bálsamo para ellas, te lo agradezco un chorro. ¿Qué podemos hacer? Bueno, sí, como yo les decía al principio de esto, siempre como mamá nunca me quedé como de brazos cruzados. Tengo una marca de ropa mexicana, donde nos pueden seguir en Instagram, se llama Amorarte SLP. En Instagram nada más estamos. Y bueno, de la constructora de mi esposo, que de verdad hace cosas súper padres. Y de la iluminación, su especialidad por el tema del hiperfoco es la iluminación natural y artificial. Entonces tenemos una tienda frente al Pescatore que se llama Cinque. Tenemos todo de iluminación, o sea, desde tiras de LED, foquitos, letreros luminosos, ahora los que dicen los nombres de las empresas y así. Y bueno, la red de mi esposo, porque finalmente de donde comemos es de la constructora, entonces sigan a la red, es OH Designio y Construcción, así se llama, en Instagram y en Facebook está las obras y para que vean la capacidad de lo que un TDA puede hacer. Entonces, correcto, por favor, síganos y valoren mucho lo que como mamás podemos hacer. No es decir, ay, es mamá y está de tiempo completo en su casa. Híjole, trabaja más que el que se va 8 horas a la zona industrial y hace mucho más. Vi una imagen que decía los hombres en una carrera de competencia, ¿no? Con mujeres trabajando y en el de mujeres uno de los obstáculos era la ropa y el otro los hijos y el otro la casa y en ellos es completamente y a lo mejor esta es una invitación a que
hagan partícipe de sus hogares a sus esposos y de la educación de sus hijos también. Ser mamá es educar a tus hijos, pero ser papá también. Y mi esposo en esta labor ha sido un gran compañero de aventura. Nadie mejor que él para decirme qué se siente, ¿no? Pero involucren a sus esposos, involucren a sus parejas, y si les toca como mi mamá ser mamás solitas, sean valientes y extraordinarias porque el resultado va a ser mayor. Genial. Gracias. Mil gracias, Katy. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, compártelo y nos vemos en el siguiente.